Llegué a la cena de Navidad con el pie enyesado y una grabadora en el bolsillo. Todos me miraron consternados cuando les conté que mi nuera me había empujado a propósito. Mi hijo se rió en mi cara y dijo que me merecía esa lección. Lo que ellos no sabían es que había pasado 2 meses preparando mi venganza, y esa noche cada uno de ellos recibiría exactamente lo que merecía. Pero antes de continuar, asegúrate de que ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Sofía Rulfo, tengo 68 años y aprendí de la peor manera posible que la confianza es algo que se gana, no que se da gratis solo porque alguien nació de tu vientre. Todo comenzó hace 3 años, cuando mi esposo Ricardo falleció de un infarto fulminante. Fueron 35 años de matrimonio, 3 décadas construyendo una vida juntos, un negocio de panadería que creció hasta convertirse en una pequeña cadena con 4 sucursales en Ciudad de México. Ricardo era el amor de mi vida, mi compañero en todo. Cuando él se fue, sentí como si me hubieran arrancado la mitad de mí. Mi hijo único, Javier, apareció en el velorio con su esposa, Mariana, y me abrazó demasiado fuerte, demasiado tiempo. En ese momento, pensé que era consuelo. Hoy sé que era cálculo. Ellos vivían en un departamento rentado en la colonia Narvarte, lejos de mí, y venían a visitarme tal vez una vez al mes. Pero después del entierro, comenzaron a aparecer cada semana. Javier insistió en que no podía quedarme sola en la casa grande de Coyoacán. Dijo que estaba preocupado por mi salud mental, por mi seguridad. Mariana estaba de acuerdo con todo, siempre con esa sonrisa dulce que yo aún no había aprendido a leer como falsa. Me resistí al principio, pero la soledad pesaba. La casa que antes estaba llena de vida con Ricardo, ahora resonaba vacía. Entonces cedí. Fue así como, 4 meses después de enviudar, Javier y Mariana se mudaron a mi casa. Trajeron sus cosas poco a poco, ocupando el cuarto de invitados, luego usando la cochera para el auto de ella y eventualmente esparciendo pertenencias por todos los rincones de la casa como si siempre hubiera sido de ellos. Al principio, confieso que fue reconfortante. Tener a alguien en la casa, escuchar voces, sentir movimiento. Javier cocinaba para mí los fines de semana, Mariana me acompañaba al mercado. Parecía que había recuperado parte de la familia que perdí con la muerte de Ricardo. Fui una tonta. La herencia que Ricardo dejó era considerable. Además de la casa, que valía más de $2 millones, estaban las 4 panaderías funcionando bien, generando ganancias mensuales y un ahorro robusto que él había construido a lo largo de los años. En total, el patrimonio rondaba los $4 millones. Javier era mi único heredero, pero mientras yo estuviera viva, todo era mío. La primera petición de dinero llegó 6 meses después de que se mudaron. Javier me abordó una tarde de domingo, mientras yo regaba las plantas del jardín. Tenía esa expresión que conocí desde niño, cuando quería algo pero fingía estar avergonzado de pedirlo. Me dijo que la empresa donde trabajaba estaba pasando por reestructuración y que quizás lo despedirían. Necesitaba $50,000 para invertir en un curso de especialización que le garantizaría un mejor puesto. Como madre, ¿cómo podría negarme? Transferí el dinero al día siguiente. 3 semanas después, fue Mariana quien apareció en mi suite, toda apenada, diciendo que su madre tenía problemas de salud y necesitaba $30,000 para una cirugía particular. Pagué sin cuestionar. Después de todo, éramos familia ahora. Las peticiones se fueron multiplicando. En septiembre, otros $40,000 para una inversión que Javier juraba que se duplicaría en 6 meses. En octubre, $25,000 para arreglar el coche de Mariana después de un accidente. En noviembre, otros $30,000 para una oportunidad imperdible de sociedad en un negocio que nunca se concretó. Cuando diciembre llegó, yo ya había prestado $230,000. Y no veía ni sombra de retorno. Cada vez que tocaba el tema, Javier desviaba, prometía que pronto lo resolveríamos, o simplemente cambiaba de conversación.
Comencé a notar un patrón. Pedían siempre cuando yo estaba sola, siempre con historias que generaban culpa o urgencia. Fue una mañana de domingo que todo cambió. Me desperté temprano, como siempre, y bajé a hacer café. La casa aún estaba en silencio. Puse el agua a hervir y fue entonces que oí voces provenientes de su habitación. El pasillo amplificaba el sonido de una manera extraña, y logré escuchar cada palabra con una claridad perturbadora. La voz de Mariana sonó primero, demasiado casual para lo que estaba diciendo. Preguntó cuándo me iba a morir. Así, directamente, como si estuviera preguntando qué hora era. Sentí mi cuerpo helarse. Javier soltó una risa nerviosa y le pidió que no hablara así. Pero Mariana continuó, implacable. Dijo que yo tenía 68 años y podía vivir fácilmente otros 20 o 30. Que ellos no podían esperar tanto tiempo, que necesitaban encontrar una manera de acelerar las cosas o al menos garantizar que, cuando yo muriera, todo pasara directamente a ellos sin complicaciones. Mi mano tembló tanto que casi tiró la taza que sostenía. Me quedé allí, paralizada al lado de la estufa, mientras mi hijo y mi nuera discutían mi muerte como si fuera un problema logístico a resolver. Javier murmuró algo sobre que yo era su madre, pero sin convicción real. Mariana replicó sin rodeos. Preguntó cuánto dinero me habían sacado ya. Javier respondió que eran unos 200,000, quizás un poco más. Y Mariana dijo que todavía se podían sacar otros 150,000 antes de que yo sospechara. Después de eso, ella comenzó a hablar sobre el testamento, sobre el poder notarial, sobre la posibilidad de hacerme firmar papeles que garantizaran el control de ellos sobre mis finanzas antes de que yo me volviera senil. Usó esa palabra, senil, como si fuera inevitable, como si fuera cuestión de tiempo. Subí las escaleras de vuelta a mi cuarto con las piernas temblorosas. Cerré la puerta con llave por primera vez desde que ellos se habían mudado. Me senté en la cama que compartí con Ricardo por tantos años y lloré en silencio. No lloré por el dolor físico, sino por el dolor de darme cuenta de que mi único hijo me veía como un obstáculo financiero. Que la mujer que él eligió para casarse era aún peor, fría y calculadora al punto de planear mi muerte con la naturalidad de quien planea vacaciones. Aquella mañana de domingo fue el día en que Sofía Rulfo murió. La mujer ingenua que creía en la familia por encima de todo, que confiaba ciegamente en su hijo, que veía bondad donde solo había avaricia. Ella murió allí, en esa cama vacía, y en su lugar nació otra Sofía. Una que sabía defenderse. Una que no permitiría que nadie más me tratara como idiota. Y esa nueva Sofía estaba a punto de mostrarle a Javier y Mariana que habían elegido a la víctima equivocada. Pasé los días siguientes observando. No los confronté, no dejé entrever que sabía nada. Seguí siendo la Sofía de siempre frente a ellos. La madre amorosa, la suegra atenta, la viuda solitaria que dependía de la compañía de ambos. Pero por dentro, yo estaba armando un rompecabezas. Comencé a prestar atención a detalles que antes pasaban desapercibidos. La forma en que Mariana siempre aparecía en la sala cuando el cartero traía correspondencia del banco. Cómo Javier desviaba la mirada cuando yo mencionaba las panaderías. Los cuchicheos que se detenían abruptamente cuando yo entraba en una habitación. Todo comenzó a tener sentido, un sentido siniestro y doloroso. Decidí que necesitaba entender la extensión del problema. Agendé una reunión con Roberto Montero, el contador que manejaba las finanzas de las panaderías desde los tiempos de Ricardo. Inventé una excusa cualquiera sobre una revisión de fin de año y fui sola a su oficina en el centro de la ciudad. Roberto era un hombre serio, de unos 60 años, que siempre trató nuestros negocios con discreción y eficiencia. Cuando le pedí que revisara todos los movimientos financieros del último año, tanto personales como de las empresas, frunció el ceño, pero no cuestionó. Lo que descubrí en las 3 horas siguientes me dejó con ganas de vomitar.
Además de los 230,000 que yo conscientemente había prestado, había retiros regulares de la cuenta de las panaderías que yo no autoricé. Pequeñas cantidades, 2,000 por aquí, 3,000 por allá, siempre los jueves cuando yo tenía clase de yoga y Javier se quedaba a cargo de firmar algunos documentos de la empresa. Roberto señaló la pantalla de la computadora con expresión grave. Explicó que en total, en los últimos 10 meses, habían sido desviados $68,000 de las cuentas comerciales. Siempre con mi firma digital, a la que Javier tenía acceso como apoderado que yo ingenuamente había nombrado para que me ayudara después de la muerte de Ricardo. Sentí la sangre hervir. No era solo el dinero prestado que quizás nunca volvería. Era robo puro y duro, desvío sistemático de cantidades que ellos creían que yo no notaría porque confiaba en ellos para ayudar a gestionar los negocios. Le pedí a Roberto que hiciera 2 cosas inmediatamente: cancelar todo y cualquier poder notarial que Javier tuviera sobre mis cuentas y negocios, y preparar un informe detallado de todas las transacciones sospechosas. Él sugirió que considerara levantar una denuncia, pero le pedí esperar. Yo aún no sabía exactamente cómo iba a lidiar con aquello, pero quería tener toda la información primero. De vuelta a casa, paré en una cafetería y me quedé allí sentada por más de 1 hora, tomando un té que se enfrió sin que lo bebiera. Mi cabeza giraba con planes, con rabia, con tristeza. $298,000. Ese era el total que Javier y Mariana me habían robado, entre préstamos nunca pagados y desvíos de las empresas. Pero el dinero, me di cuenta, no era ni lo peor. Lo peor era la traición. Lo peor era mirar al hijo que crié, que abracé, que enseñé a andar, y saber que él me veía como una fuente de ingresos, que esperaba mi muerte, que se reía de mí a mis espaldas mientras fingía cariño. Cuando llegué a casa esa tarde, estaban en la sala viendo televisión. Mariana me saludó con esa sonrisa falsa de siempre y preguntó si quería cenar algo especial. Javier comentó que me veía cansada, preocupándose como el hijo dedicado que fingía ser. Les dije que estaba bien, solo un poco de dolor de cabeza, y subí a mi cuarto. Pero antes de subir, me giré y los observé a ambos. Realmente observé, quizás por primera vez desde que se mudaron. Vi la forma en que Mariana se acurrucaba en el sofá como si fuera dueña de la casa. Cómo Javier tenía los pies apoyados en la mesita de centro que Ricardo había comprado en un viaje que hicimos al interior. Cómo ocupaban el espacio que era mío, que yo construí, como si ya fuera de ellos por derecho. Esa noche, acostada en la cama, tomé una decisión. No iba a simplemente echarlos o confrontarlos directamente. Eso sería demasiado fácil, demasiado rápido. Habían pasado meses manipulándome, robándome, planeando mi fin. Merecían algo más elaborado. Merecían probar su propia medicina. Comencé mi investigación al día siguiente. Mientras Javier estaba en el trabajo y Mariana había salido a encontrarse con amigas, revolví su habitación. Sé que fue invasión de privacidad, pero a ese punto ya no me importaban esas sutilezas morales. Encontré cosas interesantes. Una carpeta con copias de mi testamento antiguo, donde dejaba todo a Javier. Anotaciones sobre el valor estimado de la casa y las panaderías. Capturas de pantalla de conversaciones en un grupo de WhatsApp llamado Plan S, donde Mariana discutía con amigas las mejores formas de conseguir un poder notarial de personas mayores. Una amiga suya había recomendado a un abogado especializado en eso. Pero lo que más me impactó fue un cuaderno que Mariana mantenía escondido en el cajón de lencería. Era un diario donde anotaba estrategias para manipularme. Tenía cosas escritas como: Sofía se pone más emotiva y generosa después de hablar de Ricardo, usar eso. O: pedir dinero siempre cuando esté sola con ella, Javier estorba por ser débil. Leí aquello con una mezcla de horror y rabia. Cada página era una prueba de cómo Mariana había estudiado mi comportamiento, mis puntos débiles, para explotarme mejor. Anotaba incluso los horarios en que yo salía, las amigas que yo veía, como si estuviera haciendo vigilancia.
Tomé fotos de todo con mi celular, cada página del cuaderno, cada documento en la carpeta, cada captura de conversación. Guardé todo en una carpeta oculta en mi computadora y en una copia en la nube. Si querían jugar sucio, descubrirían que yo también sabía. En los días que siguieron, mantuve mi rutina normal, pero con ojos de halcón. Me di cuenta de que Mariana revolvía mi correspondencia cuando creía que yo no veía. Noté a Javier haciendo llamadas susurradas en el balcón. Vi a los dos intercambiar miradas significativas cuando yo mencionaba cualquier cosa sobre salud. Una noche, durante la cena, Mariana soltó casualmente que una amiga suya había llevado a su madre a un geriatra muy bueno, especializado en pérdida de memoria. Dijo que era importante hacerse check-ups preventivos a mi edad. Javier estuvo de acuerdo demasiado rápido, sugiriendo que yo agendara una cita. Fingí considerar la idea, pero por dentro me estaba riendo. Estaban intentando plantar la semilla de la idea de que me estaba volviendo senil, creando una narrativa para eventualmente declararme incapaz. Era exactamente el tipo de golpe que yo había leído en el cuaderno de Mariana. Fue entonces que tuve una idea. Si ellos querían hacerme pasar por idiota, yo iba a interpretar el papel perfectamente. Les daría exactamente lo que esperaban: una viejita confusa, vulnerable, cada vez más dependiente. Y mientras ellos creyeran que estaban ganando, yo estaría construyendo mi trampa. Comencé poco a poco. Fingía olvidar pequeñas cosas. Preguntaba lo mismo 2 veces. Dejaba la olla en la estufa más tiempo de lo normal. Nada muy obvio, solo lo suficiente para alimentar su narrativa. Mariana mordió el anzuelo de inmediato. Comenzó a comentar con Javier lo suficientemente alto para que yo oyera sobre mis confusiones. Javier también entró en el juego, sugiriendo que quizás yo necesitaba ayuda para administrar las cuentas de las panaderías porque se estaba volviendo demasiado complicado para mí. Por fuera yo asentía, fingiendo preocupación por mí misma. Por dentro estaba documentando todo. Grabé conversaciones, anoté fechas y horas, guardé pruebas. Cada movimiento de ellos estaba siendo registrado, cada palabra estaba siendo archivada. Contraté también a un detective privado, discretamente. Quería saber exactamente qué hacían Javier y Mariana cuando no estaban en casa, con quién hablaban, a dónde iban. El detective, un ex policía llamado Marcelo, era eficiente y discreto. 2 semanas después, Marcelo me trajo un informe que confirmó mis peores sospechas y reveló cosas que yo ni imaginaba. Marcelo me encontró en una cafetería distante de mi colonia, lejos de cualquier posibilidad de cruzarme con Javier o Mariana. Trajo una carpeta gruesa y una expresión que mezclaba profesionalismo con pena. Aquello ya me dijo que las noticias no serían buenas. El informe comenzaba con lo básico: rutina de Javier y Mariana, lugares que frecuentaban, personas con las que se encontraban. Pero rápidamente quedó claro que había mucho más sucediendo de lo que yo imaginaba. Primero, el departamento. No habían cancelado la renta antigua como dijeron. De hecho, habían renovado el contrato y usaban el lugar regularmente, varias veces por semana. Marcelo tenía fotos de ellos entrando y saliendo, siempre cargando bolsas de compras caras, botellas de vino importado, cajas de restaurantes sofisticados. Básicamente, ellos vivían en mi casa gratis, comían de mi comida, usaban mi estructura, pero mantenían el departamento como un refugio secreto donde se daban un estilo de vida de lujo con el dinero que me robaban. La hipocresía me dejó sin aliento. Pero había más. Marcelo había descubierto que Mariana no trabajaba, al contrario de lo que siempre insinuó. Las salidas para encontrarse con clientes eran en realidad tardes en spas, salones de belleza caros, centros comerciales de lujo. Ella gastaba mi dinero arreglándose como si fuera una señora de sociedad, mientras yo, la verdadera dueña de la fortuna, vivía de forma modesta. El informe también reveló encuentros frecuentes con un hombre llamado Julián Pérez. Él era abogado especializado en derecho de familia y sucesiones, particularmente en casos de interdicción y tutela de personas mayores. Marcelo había logrado confirmar,
a través de una fuente en el bufete, que Mariana había consultado a Julián sobre los procedimientos para obtener la tutela legal sobre alguien considerado incapaz. Sentí mi estómago revolverse. No estaban solo robando mi dinero, estaban activamente preparando el terreno para quitarme todo control legal sobre mi propia vida. Querían convertirme en una prisionera legal, incapaz de tomar decisiones, mientras ellos administraban mi fortuna libremente. Marcelo pasó otra página, y su tono se volvió aún más serio. Había descubierto algo sobre el pasado de Mariana que Javier probablemente no sabía. Antes de casarse con mi hijo, Mariana había estado casada con un señor de 72 años por solo 11 meses. El hombre había muerto de causas naturales y le había dejado una herencia considerable a ella. En ese momento, la familia del fallecido intentó impugnar el testamento, alegando que Mariana había manipulado al anciano, pero no lograron probar nada. Ella se fue con casi $500,000 limpios. 2 años después, conoció a Javier en una aplicación de citas. Un joven, hijo único de una viuda rica. La coincidencia era demasiado perturbadora para ser ignorada. Yo no estaba lidiando con una nuera oportunista común. Estaba lidiando con alguien que tenía experiencia en manipular personas mayores para obtener herencias. Alguien que había convertido eso casi en una profesión. Y mi hijo, mi Javier, era o cómplice consciente o una herramienta útil en sus manos. Marcelo me mostró fotos del tal Julián. Un hombre de unos 40, bien vestido, con ese aire de quien sabe exactamente cómo funciona el sistema y cómo explotarlo. Aparentemente, tenía un historial de ayudar a familias a obtener la tutela sobre parientes mayores, siempre por honorarios altísimos. Su bufete estaba especializado en ese nicho lucrativo y moralmente cuestionable. Le pedí a Marcelo que continuara investigando, especialmente enfocándose en cualquier contacto entre Mariana y personas de su primer matrimonio y cualquier movimiento financiero sospechoso. Él estuvo de acuerdo y prometió tener más información en 2 semanas. Salí de esa cafetería con el informe escondido en mi bolso y una claridad cristalina en la mente. Mariana no era simplemente una vividora oportunista que vio una oportunidad y la tomó. Ella era una depredadora profesional que había elegido a mi hijo y, a través de él, a mí, como blancos deliberados. Y Javier, mi propia sangre, había aceptado ese papel, ya fuera por avaricia, debilidad o una combinación de ambas. Esa noche no pude cenar con ellos. Inventé un dolor de cabeza y subí temprano. Pero en realidad me quedé en el cuarto analizando cada página del informe de Marcelo, conectando los puntos, entendiendo la extensión de la trampa en la que había caído. Tenían un plan a largo plazo. Primero, vaciar mis cuentas a través de préstamos y desvíos. Segundo, crear una narrativa de declive mental. Tercero, usar a Julián para obtener la tutela legal. Y luego, con control total sobre mis finanzas y persona, convertirme en un cascarón vacío mientras vivían a costa de mi fortuna hasta que yo muriera naturalmente, o, quién sabe, con una pequeña ayuda. El recuerdo de la conversación que escuché sobre cuándo iba a morir y si podían acelerar las cosas ganó un peso nuevo y más siniestro. Con el historial de Mariana de un esposo anciano que murió convenientemente temprano, no era paranoia considerar que ella pudiera estar planeando algo similar conmigo. Tomé una decisión allí mismo. No iba a simplemente defenderme. Iba a contraatacar. Iba a usar cada información que tenía, cada prueba que Marcelo consiguiera, cada error que ellos cometieran, para darle la vuelta al juego completamente. Cuando terminara con ellos, Javier y Mariana entenderían el verdadero significado de meterse con la persona equivocada. Comencé por lo obvio, alterar mi testamento. Agendé una reunión con mi abogado de confianza, el doctor Augusto Trejo, que manejaba los asuntos legales de las panaderías desde hacía años. Fui a su oficina un día que Javier estaba viajando por trabajo y Mariana, supuestamente, había ido a visitar a su madre. El doctor Augusto me recibió con el cuidado de siempre, ofreciendo café y preguntando por mi salud.
Cuando le expliqué que quería hacer alteraciones significativas en el testamento, tomó papel y pluma con expresión atenta. Primero, removí a Javier como heredero universal. En su lugar, dividí mis bienes de forma que las panaderías y la mitad del dinero fueran a una fundación de caridad que ayuda a niños desfavorecidos. La casa y la otra mitad del dinero irían a mi sobrino Rafael, hijo de mi hermana fallecida, un muchacho serio y trabajador que siempre mantuvo contacto conmigo sin interés financiero. Javier heredaría solo una cantidad simbólica de $100,000, lo suficiente para no poder impugnar el testamento alegando que fue olvidado, pero lo suficientemente pequeña para dejar clara mi insatisfacción. Y dejé una carta explicativa, sellada, para ser abierta solo después de mi muerte, detallando las razones de mi decisión. El doctor Augusto hizo algunas preguntas, asegurándose de que yo estaba lúcida y segura de la decisión. Le expliqué superficialmente que había habido problemas de confianza, sin entrar en detalles. Fue lo suficientemente profesional para no insistir, solo garantizó que todo sería hecho conforme a la ley y guardado en sigilo absoluto. También aproveché para hacer un poder notarial de salud, nombrando a mi mejor amiga Sonia como responsable de tomar decisiones médicas por mí en caso de que quedara incapacitada. Cualquier intento de Mariana y Javier de internarme o medicarme contra mi voluntad ahora chocaría con esa barrera legal. Salí del bufete sintiendo un peso salir de mis hombros. Era solo el primer paso, pero uno importante. Ahora, incluso si lo peor me sucedía, ellos no tendrían lo que querían. Toda la planificación, toda la manipulación, sería en vano. Pero yo no pretendía que lo peor sucediera. Pretendía estar viva y bien para ver sus caras cuando descubrieran que lo habían perdido todo. Noviembre llegó con ese calor sofocante típico de Ciudad de México. Hacía casi 4 meses desde que había descubierto la verdad sobre Javier y Mariana, y yo había usado cada día de ese tiempo para construir mi caso contra ellos. Marcelo continuaba trayéndome información. Descubrimos que Mariana se encontraba regularmente con Julián, el abogado, siempre en el departamento secreto que mantenían. Logramos incluso fotos de ellos entrando juntos al edificio y audios que comprobaban que estaban preparando documentación para requerir mi interdicción. En una de esas grabaciones, escuché a Julián explicándole a Mariana que necesitaban peritajes médicos que comprobaran mi declive mental. Él sugirió que consiguieran llevarme a un médico específico, alguien que trabajaba con él y estaba dispuesto a diagnosticar problemas cognitivos mediante un pago extra. Era corrupción descarada, un esquema bien montado para defraudar el sistema legal. Mariana preguntó cuánto tiempo tardaría. Julián respondió que con los documentos correctos, incluyendo declaraciones de testigos sobre mi comportamiento errático, podrían tener la tutela aprobada en 2 o 3 meses. A partir de ahí, tendrían control total sobre mis finanzas y decisiones personales. La frialdad con que discutían esto, como si fuera un negocio cualquiera, me dio escalofríos. Pero también me dio claridad. No estaba enfrentando a personas con un ápice de conciencia o remordimiento. Estaba enfrentando a criminales, puros y simples. Decidí que era hora de comenzar a apretar el cerco. Pero necesitaba hacerlo estratégicamente, sin mostrar todas mis cartas de una vez. Comencé con pequeñas pruebas. Un jueves, durante la cena, comenté casualmente que estaba pensando en vender una de las panaderías. La que daba menos ganancias, dije, para simplificar mi vida. Javier casi se atraganta con la comida. Mariana se puso visiblemente tensa. Pasaron toda la comida intentando convencerme de que era una pésima idea, que yo estaba confundida, que las panaderías eran mi legado y me arrepentiría. La preocupación de ellos no tenía nada que ver conmigo, claro. Estaban aterrados con la idea de que yo vendiera activos antes de que pudieran tener control sobre ellos. Dejé el tema morir naturalmente, diciendo que lo pensaría mejor. Pero observé cómo se quedaron agitados en los días siguientes. Mariana hizo llamadas urgentes, probablemente a Julián. Javier comenzó a cuestionarme más sobre mis finanzas, disfrazado de hijo preocupado.
2 semanas después, solté otra bomba. Dije que había agendado una consulta con un abogado para discutir actualizar mi testamento. La reacción de ellos fue aún más intensa. Preguntaron inmediatamente qué abogado, por qué creía que era necesario, si había algo que me estuviera preocupando. Mentí diciendo que era solo una revisión de rutina, que el doctor Augusto lo había sugerido. Ellos insistieron en ir conmigo para apoyarme. Me negué amablemente, diciendo que necesitaba hacerlo sola, que era importante para mí mantener alguna independencia en mis decisiones. Esa noche, después de que fingí ir a dormir, me senté en la esquina oscura del pasillo y escuché la discusión de ellos en el cuarto. Estaban en pánico. Mariana decía que necesitaban acelerar el proceso de interdicción, que yo estaba comenzando a hacer cosas que podrían comprometer el plan. Javier estaba de acuerdo, pero parecía indeciso, preocupado si conseguirían pruebas suficientes. Mariana entonces sugirió algo que me heló hasta los huesos. Dijo que quizás necesitaban crear algunas evidencias, hacerme parecer más confusa de lo que realmente estaba. Javier preguntó cómo. Ella respondió que había formas. Medicamentos mezclados en la comida podrían causar confusión mental temporal. Pequeños accidentes podrían crear la impresión de que yo estaba perdiendo capacidades físicas y mentales. Escuché aquello y sentí, por primera vez, miedo real. No estaban solo planeando robarme. Estaban dispuestos a drogarme, a lastimarme, a deliberadamente destruir mi salud para alcanzar sus objetivos. Volví a mi cuarto con las piernas temblorosas y por primera vez en meses lloré de verdad. Lloré por la pérdida del hijo que creí tener. Lloré por mi ingenuidad al confiar en ellos. Pero principalmente lloré de rabia, una rabia profunda y fría que se instaló en mi pecho y no salió más. Al día siguiente, llamé a Marcelo y le conté sobre la conversación. Se puso serio y dijo que necesitábamos involucrar a la policía, que aquello había pasado del punto de simple fraude financiera a planeación de agresión. Pero le pedí que esperara. Yo tenía un plan mejor. Si Mariana quería hacerme parecer confusa, yo le daría exactamente eso. Pero de una forma controlada, documentada, que al final se volvería contra ella. Comencé a interpretar el papel de la viejita que pierde la cabeza, pero de forma exagerada, casi teatral. Fingía olvidar dónde había puesto cosas, pero luego las encontraba frente a ellos en lugares obvios. Preguntaba lo mismo 2 veces seguidas, pero siempre sobre asuntos sin importancia. Dejaba luces encendidas, puertas abiertas, ollas vacías en la estufa. Nada peligroso, pero todo muy visible. Y lo más importante, documentaba todo. Instalé cámaras ocultas en puntos estratégicos de la casa, pequeñas, discretas, que grababan todo en alta definición y se guardaban automáticamente en la nube. Cada movimiento de ellos, cada conversación, cada mirada conspiratoria estaba siendo registrada. Mariana mordió el anzuelo con voracidad. Comenzó a invitar a amigas a casa, siempre cuando yo estaba cerca haciendo algo confuso. Ellas presenciaban mis olvidos, mi desorganización, y Mariana narraba todo con esa voz de preocupación falsa. Yo sabía que estaba construyendo su red de testigos. Lo que ella no sabía es que mis cámaras captaban las conversaciones después de que yo salía. Captaban a Mariana diciéndoles a sus amigas que yo estaba peor de lo que parecía, que ya no podía cuidar de mí misma, que pronto necesitarían tomar medidas legales. Captaban las risas cuando creían que yo no oía, los comentarios sobre lo bueno que sería cuando tuvieran acceso a todo el dinero. Javier también entró en el juego, pero de forma diferente. Comenzó a llevar documentos a casa, papeles de las panaderías que necesitaban mi firma, solo que ahora él revisaba cada firma mía, comparaba con anteriores, buscando señales de temblor o descoordinación que pudiera usar como prueba de declive. Entonces comencé a firmar algunas cosas con la mano temblando a propósito. Otras veces firmaba perfectamente. Quería crear inconsistencia, darles esperanza pero nunca certeza total. Verlos frustrados, intentando descifrar mi estado real
Era casi satisfactorio. Pero todo cambió una tarde de diciembre, 3 semanas antes de Navidad. Yo había ido al supermercado a hacer compras. Al volver, con las bolsas en la mano, subí los 3 escalones de la entrada de la casa como hacía desde hacía 20 años. Solo que esta vez sentí algo empujarme por la espalda. No fue un tropiezo accidental. Fue un empujón deliberado, fuerte, con las 2 manos extendidas en mi espalda. Perdí completamente el equilibrio, las bolsas volaron y caí de lado en la escalera de concreto. El dolor fue inmediato y atroz. Sentí algo tronar en mi pie derecho en el momento del impacto. Grité, más de shock que de dolor, e intenté voltearme para ver quién me había empujado. Era Mariana. Estaba allí, parada en lo alto de la escalera, con una expresión que no era de susto o preocupación. Era de satisfacción fría. Nuestros ojos se encontraron por un segundo, y en ese segundo vi todo. Lo había hecho a propósito. Me había empujado deliberadamente, calculando que la caída me lastimaría. Antes de que pudiera decir cualquier cosa, oí pasos rápidos. Javier apareció viniendo de dentro de la casa. Me miró caída, miró a Mariana, y entonces hizo algo que rompió el último pedazo de mi corazón que aún guardaba esperanza por él. Él se rió. No fue una risa nerviosa de sorpresa. Fue una risa genuina, de aprobación, casi de orgullo. Y entonces dijo, con una voz que yo nunca había oído salir de la boca de mi hijo, algo que quedaría grabado en mi memoria para siempre. Fue para darte una lección, como te mereces. Me quedé allí, tirada en la escalera, con el pie palpitando de dolor, mirando al hombre que yo di a luz, cargué por 9 meses, crié con todo el amor que tenía y escuché que me decía que merecía ser agredida, que merecía ser lastimada, que aquello era una lección. Mariana bajó los escalones tranquilamente, recogió las bolsas que se habían caído y entró en la casa como si nada hubiera pasado. Javier se quedó allí un segundo más, la sonrisa aún en su rostro, antes de seguir a su esposa. Me dejaron allí. No llamaron ayuda, no ofrecieron apoyo, no demostraron un ápice de remordimiento. Simplemente me abandonaron en la entrada de la casa, con el pie roto, como si yo fuera basura desechable. Fueron los vecinos quienes me encontraron. Doña Marta, que vive 3 casas más adelante, estaba volviendo de la farmacia y me vio. Gritó pidiendo ayuda, llamó a su esposo, y juntos me ayudaron a entrar en su coche para llevarme al hospital. En el camino, con el dolor pulsando en mi pierna y lágrimas escurriendo silenciosas por mi rostro, hice una elección. Aquello había sido el último error de ellos, el error que transformaría todo mi dolor, toda mi rabia, toda mi planificación, en acción concreta. Habían cruzado la línea de la manipulación psicológica a la violencia física, y eso lo cambiaba todo. En la sala de urgencias, mientras esperaba atención, llamé a Marcelo. Le expliqué lo que había pasado. Se quedó en silencio por un momento. Luego preguntó si yo tenía certeza absoluta de que había sido a propósito. Respondí que tenía certeza, que Mariana me había empujado a propósito y Javier lo había aprobado, diciendo que era una lección que yo merecía. Marcelo entonces dijo algo que me sorprendió. Preguntó si había cámaras en la entrada de la casa, y fue ahí que recordé. La cámara externa que yo había instalado semanas atrás, escondida en la lámpara del balcón, apuntada exactamente a la escalera. Si estaba funcionando, había grabado todo. El empujón, la caída, la reacción de ellos, las palabras de Javier. Todo. Le pedí a Marcelo que fuera a mi casa, con alguna excusa cualquiera, y discretamente verificara si la cámara había capturado el incidente. Dijo que iría inmediatamente. 2 horas después, sentada en una silla de ruedas con el pie derecho enyesado hasta la rodilla, recibí un mensaje de Marcelo. Apenas 2 palabras y un emoji. Lo logramos. La cámara había funcionado perfectamente. Había grabado a Mariana mirando alrededor antes de empujarme, verificando si había testigos.
Había grabado el empujón en sí, deliberado y fuerte. Había grabado mi caída y mi grito. Y principalmente, había grabado a Javier riendo y diciendo aquellas palabras monstruosas. Era prueba irrefutable de agresión física intencional, y yo pretendía usar cada segundo de esa grabación para destruir completamente sus planes. Los médicos dijeron que mi pie se había fracturado en 2 lugares. Necesitaría cirugía para colocar pernos, seguida de meses de fisioterapia. Me quedé internada esa noche para la cirugía a la mañana siguiente. Javier y Mariana aparecieron en el hospital 2 horas después. Mariana traía flores y una expresión de preocupación que habría ganado un Oscar si fuera actriz. Javier sostenía mi mano y hablaba sobre lo preocupado que estaba, cómo se habían desesperado cuando los vecinos contaron sobre mi caída, como si me hubiera tropezado sola. Los dejé actuar. Dejé que Mariana me acariciara el cabello y dijera que cuidaría de mí durante la recuperación. Dejé que Javier prometiera que no se separaría de mi lado. Y por dentro planeaba cada detalle de lo que vendría a continuación, porque en 2 días sería Navidad, y esa sería una cena de Navidad que ninguno de nosotros jamás olvidaría. La cirugía en mi pie fue exitosa, pero dolorosa. Colocaron 2 pernos de titanio y me dijeron que necesitaría usar el yeso por lo menos 6 semanas, seguido de fisioterapia intensa. Me dieron de alta la tarde del 23 de diciembre, víspera de la víspera de Navidad. Mariana hizo cuestión de recogerme en el hospital, trayendo una silla de ruedas que habían alquilado y actuando como la nuera dedicada que jamás fue. De camino a casa, ella hablaba sin parar sobre cómo había preparado mi cuarto, cómo había comprado almohadas especiales para elevar mi pierna, cómo iba a cuidar de cada detalle de mi recuperación. Yo apenas asentía, dejando que el dolor de los medicamentos me diera una excusa para quedarme callada. Pero observaba todo. La forma en que ella conducía demasiado rápido en las curvas, haciendo que mi pie golpeara el tablero y doliera más. Las miradas que lanzaba por el espejo retrovisor, no de preocupación, sino de cálculo. Estaba midiendo mi fragilidad, mi dependencia, viendo hasta dónde podía empujarme ahora que yo estaba literalmente lastimada. Cuando llegamos a casa, Javier estaba esperando en la puerta. Me ayudó a salir del coche y sentarme en la silla de ruedas con gestos cuidadosos, pero sus ojos estaban vacíos. No había amor allí, no había preocupación filial genuina, solo el desempeño de un papel que él había elegido interpretar. Me instalaron en el cuarto y Mariana trajo sopa. Yo no comí. Dije que la medicación del hospital me había quitado el apetito. La verdad es que no confiaba en nada que viniera de sus manos. No después de la conversación que escuché sobre poner medicamentos en mi comida. La sopa podía estar perfectamente normal, pero no iba a arriesgarme. Esa noche, sola en el cuarto con la puerta cerrada con llave, llamé a Marcelo. Me dijo que había compilado todas las grabaciones de las cámaras de los últimos 2 meses. Teníamos horas de material mostrando conversaciones sospechosas, encuentros con Julián, discusiones sobre sus planes y, principalmente, la grabación cristalina de la agresión en la escalera. Le conté sobre mi plan para la cena de Navidad. Se quedó en silencio por un momento, luego preguntó si yo estaba segura. Aquello iba a hacer estallar a mi familia de una manera que no tenía vuelta atrás. Le respondí que mi familia había explotado en el momento en que mi hijo se rió de mi dolor y dijo que yo merecía ser lastimada. Lo que yo iba a hacer en Navidad era solo hacerlo oficial. Marcelo accedió a ayudar. Dijo que iba a coordinar con la policía, que necesitaríamos oficiales presentes en el momento justo. También se puso en contacto con el doctor Augusto, mi abogado, y con Roberto, el contador. Todos debían estar al tanto de lo que estaba por venir. El día 24, víspera de Navidad, la casa estaba extrañamente tensa. Mariana había decorado todo excesivamente, como si la cantidad de adornos pudiera crear la ilusión de una familia feliz. Javier había comprado un pavo caro y vinos importados. Estaban planeando una celebración grande, y yo sabía por qué. Pensaban que habían ganado, que con mi pie roto, dependiente de ellos físicamente,
más frágil y vulnerable que nunca, finalmente me tenían donde querían. La agresión no había sido solo violencia gratuita, había sido estratégica, volverme inválida, dependiente, más fácil de controlar. Lo que ellos no sabían es que solo habían acelerado su propia destrucción. En la mañana de Navidad, Mariana entró en mi cuarto toda animada. Dijo que habían preparado un almuerzo especial, que hasta habían invitado a algunas personas. Le pregunté quiénes. Ella listó los nombres, algunas amigas suyas, aquellas mismas que venían a testificar mis supuestos momentos de confusión, y sorprendentemente, Julián, el abogado. Sentí un escalofrío. Iban a usar la Navidad, con testigos presentes, para crear otro episodio de mi supuesta incapacidad. Probablemente planeaban alguna escena donde yo pareciera confusa o incapaz, justo enfrente del abogado que prepararía los papeles de interdicción. Le dije a Mariana que me sentía lo suficientemente bien para participar en el almuerzo. Ella pareció demasiado satisfecha con eso. Me ayudó a arreglarme, escogió una ropa para mí como si yo fuera una niña y me llevó a la sala en la silla de ruedas. La mesa estaba puesta de forma exagerada. Mucha comida, mucha decoración, mucho de todo. Las amigas de Mariana ya estaban allí, todas saludándome con esa piedad falsa que las personas demuestran cuando creen que estás perdiendo la cabeza. Julián llegó poco después, un hombre de traje caro y sonrisa profesional. Javier hizo las presentaciones. Presentó a Julián como un amigo abogado que estaba ayudando con algunas cuestiones legales de la familia. Julián me estrechó la mano con firmeza medida y me dijo que había oído mucho sobre mí. Apuesto que sí. El almuerzo comenzó con el nerviosismo típico de una celebración forzada. Mariana servía la comida, Javier abría el vino, las amigas charlaban sobre nimiedades. Y yo observaba, esperando. No tardaron en comenzar. Mariana, casualmente, mencionó que yo me había quedado confundida esa mañana, intentando salir del cuarto sin la silla de ruedas. Una de las amigas comentó lo difícil que debía ser para mí aceptar mis limitaciones. Otra estuvo de acuerdo, diciendo que su abuela había pasado por la misma fase de negación cuando comenzó a perder capacidades. Julián escuchaba todo con atención profesional, haciendo preguntas sutiles sobre mi rutina, mi memoria, mi habilidad para tomar decisiones. Era un interrogatorio disfrazado de conversación casual, y todos en la mesa lo sabían, excepto, aparentemente, yo. Fue cuando decidí comenzar mi propia performance. Fingí confusión sobre dónde estaba, pregunté si ya era hora del almuerzo de Pascua. Mariana intercambió miradas significativas con Julián. Una de las amigas suspiró con pena. Javier me corrigió amablemente, diciendo que era Navidad, no Pascua. Fingí sorpresa, luego vergüenza. Dije que el pie me dolía y que la medicación me dejaba mareada. Julián anotó algo discretamente en un cuadernito. Continué así durante toda la comida. Momentos de claridad intercalados con confusión aparente. Nada muy exagerado. Solo lo suficiente para alimentar la narrativa que ellos querían construir. Y cada segundo estaba siendo grabado por las cámaras que ellos no sabían que existían. Después del almuerzo, cuando todos estaban en la sala tomando café, fingiendo celebrar, llegó mi momento. Miré el reloj. Eran exactamente las 3 de la tarde, la hora que había acordado con Marcelo. Me levanté de la silla de ruedas con dificultad, apoyándome en la muleta que los médicos me habían dado. Todos pararon de hablar y me miraron. Mariana se levantó rápidamente, viniendo en mi dirección con esa máscara de preocupación. Fue cuando sonó el timbre. El silencio en la sala fue absoluto. Javier y Mariana se miraron, confusos. No esperaban a nadie más. Me ofrecía a atender, pero Mariana dijo que iría ella, que yo debía sentarme. Solo sonreí y dije que iría yo misma. Después de todo, era mi casa. Caminé lentamente hasta la puerta, apoyada en la muleta, sintiendo todas las miradas en mi espalda. Abrí la puerta con calma. Del otro lado,
estaban dos policías uniformados, Marcelo y el doctor Augusto, mi abogado. Me giré hacia la sala, donde todos estaban congelados, procesando la escena. Y entonces dije, con una voz más firme y clara de lo que había usado en meses: «Oficiales, por favor pasen, tengo una denuncia que presentar». El silencio que siguió fue denso, pesado, como si el aire hubiera sido succionado de la sala. Vi el rostro de Mariana perder todo color. Sus ojos se abrieron de par en par cuando los policías entraron. Javier se quedó de pie, la boca abierta, incapaz de formular palabras. Las amigas de Mariana se miraron confusas. Julián, el abogado, inmediatamente adoptó una postura defensiva, cerrando su cuadernito y cruzando los brazos. El comandante que lideraba la operación, el comandante Silva, un hombre de unos 50 años, con una presencia que imponía respeto, entró en la sala examinando a cada persona presente. Detrás de él, Marcelo cargaba una laptop y el doctor Augusto traía una carpeta gruesa con documentos. Pedí permiso y volví a mi silla de ruedas, no porque lo necesitara, sino porque el drama visual del momento valía cada segundo. Una señora de 68 años, con el pie enyesado, víctima visible de violencia, denunciando a sus propios familiares en el día de Navidad. Era una imagen que se grabaría en la memoria de todos los presentes. El comandante Silva se presentó formalmente y preguntó quiénes eran Javier Rulfo y Mariana Rulfo. Mi hijo y mi nuera se identificaron con voces temblorosas. Una de las amigas de Mariana se levantó nerviosamente, diciendo que quizás sería mejor irse, pero el comandante pidió amablemente que todos permanecieran sentados. Fue entonces que comencé a hablar. Mi voz salió firme, sin vacilación, completamente diferente de la mujer confusa que había estado representando durante el almuerzo. Expliqué que en los últimos meses había sido víctima de desvío sistemático de recursos financieros, totalizando aproximadamente $300,000. Que mi hijo y mi nuera habían obtenido acceso a mis cuentas a través de un poder notarial que les concedí confiando en ellos tras la muerte de mi esposo. Que habían usado ese acceso para robar dinero tanto de mis cuentas personales como de las empresas que yo administraba. Javier intentó interrumpir, diciendo que eran préstamos familiares, malentendidos. El comandante le pidió que esperara su turno para hablar. Continué. Dije que había descubierto a través de investigación particular que mantenían un departamento secreto pagado con mi dinero, donde vivían un estilo de vida de lujo mientras vivían en mi casa gratis. Que Mariana tenía historial de casarse con un anciano que murió convenientemente, dejándola como heredera. Que habían contratado a un abogado especializado en interdicción para declararme mentalmente incapaz. Julián intentó protestar, diciendo que no sabía de lo que yo estaba hablando, que solo prestaba consultoría legal. El doctor Augusto abrió la carpeta y sacó copias de correos electrónicos entre Julián y Mariana, discutiendo exactamente los procedimientos para internarme. El abogado palideció. Pero lo peor, continué, era que después de descubrir que yo estaba investigando, habían comenzado a planear formas de drogarme para crear evidencias falsas de declive mental. Y que hace 3 días, mi nuera me había empujado deliberadamente en la escalera, rompiéndome el pie. Mariana explotó. Gritó que yo me había caído sola, que estaba delirando, que la medicación me estaba volviendo paranoica. Las amigas de ella estuvieron de acuerdo, diciendo que yo claramente no estaba bien, que todo el comportamiento durante el almuerzo demostraba confusión. Fue cuando Marcelo abrió la laptop. En la pantalla grande que conectó a la televisión de la sala, comenzó a rodar la grabación de la cámara externa. Todos pudieron ver, en alta definición, a Mariana mirando alrededor, verificando si alguien la observaba. Después, con movimientos deliberados y claros, poniendo las 2 manos en mi espalda y empujándome con fuerza. La sala entera pudo ver mi caída, escuchar mi grito de dolor, y luego pudo ver y oír a Javier saliendo de casa, mirándome caída y riendo. Su voz salió clara de los altavoces. Fue para darte una lección, como te mereces. El silencio que siguió
Fue absoluto. Una de las amigas de Mariana se llevó la mano a la boca, horrorizada. Otra comenzó a llorar bajito. Julián se apartó discretamente de Mariana, como si la proximidad física pudiera contaminarlo. Mariana miró la pantalla, me miró a mí, miró a los policías, procesando el hecho de que había sido grabada. Javier estaba blanco como el papel, mirando sus propias manos como si no reconociera al hombre que se había reído de la caída de su propia madre. Pero Marcelo no había terminado. Comenzó a rodar otras grabaciones. Conversaciones entre Javier y Mariana sobre acelerar mi muerte. Discusiones sobre poner medicamentos en mi comida. El audio de la consulta con Julián sobre los procedimientos de interdicción. Las visitas al departamento secreto. Cada video, cada audio, era un martillazo en la defensa que intentarían construir. No había forma de negar, no había forma de justificar. Estaba todo allí, registrado, fechado, autenticado. Cuando los videos terminaron, el comandante Silva se dirigió a Javier y Mariana. Dijo que estaban siendo arrestados en flagrante por lesiones corporales dolosas, en el caso de Mariana, y por complicidad y amenaza, en el caso de Javier. Que otros crímenes serían investigados, incluyendo desvío de recursos, estafa y conspiración. Mariana intentó correr. Literalmente intentó correr por la puerta de la cocina, pero uno de los policías la interceptó con facilidad. Comenzó a gritar, diciendo que yo había planeado todo, que había falsificado las evidencias, que estaba intentando robarles la herencia que era de ellos por derecho. La ironía de sus palabras no pasó desapercibida para nadie en la sala. Javier, por otro lado, se desplomó. Se sentó en el suelo, la espalda contra la pared, y comenzó a llorar. No eran lágrimas de remordimiento, me di cuenta. Eran lágrimas de autocompasión, de un hombre que había tirado todo por avaricia y había perdido. Los policías los esposaron. Mariana seguía gritando, luchando contra las esposas, profiriendo amenazas e insultos. Javier solo lloraba en silencio, el rostro escondido entre las manos. Antes de llevárselos, el comandante Silva me preguntó si quería decir algo. Miré a mi hijo, aquel hombre que yo cargué, crié, amé incondicionalmente por 28 años. Aquel hombre que se rió cuando me vio caída, lastimada, sangrando. Y dije solo una cosa. Ya no eres mi hijo, no a partir del momento en que decidiste que yo valía más muerta que viva. Javier me miró, los ojos rojos de tanto llorar, e intentó hablar. Intentó decir que lo lamentaba, que había sido influenciado, que nunca quiso que llegara a ese punto. Pero levanté la mano, silenciándolo. No había nada que él pudiera decir que cambiara lo que había hecho. No había excusa. No había justificación, no había perdón posible para alguien que planea la muerte de su propia madre. Los policías se los llevaron. Mariana seguía gritando en el pasillo, su voz resonando por la casa hasta que la puerta de la patrulla se cerró. Javier se fue en silencio, la cabeza baja, derrotado. Las amigas de Mariana salieron apresuradamente, murmurando disculpas, probablemente ya imaginando cómo explicarían a otras personas que habían presenciado un arresto en el almuerzo de Navidad. Julián intentó salir discretamente, pero el doctor Augusto lo interceptó, diciendo que la barra de abogados sería notificada sobre su participación en esquema de fraude. Cuando finalmente todos se fueron y la casa se quedó en silencio, me encontré sola en la sala de estar, rodeada por los restos del almuerzo de Navidad que nunca llegó a ser celebración. El pavo frío en la mesa, los vinos a medio terminar, los platos de postre que nadie tocó. Marcelo se quedó conmigo. Se sentó a mi lado y preguntó si yo estaba bien. Respondí honestamente, no lo sabía. Parte de mí sentía un alivio inmenso. La amenaza había sido neutralizada, mi seguridad estaba garantizada, se haría justicia, pero otra parte de mí, la parte que aún era madre a pesar de todo, dolía de una forma que ningún hueso roto podría compararse. Porque incluso sabiendo que Javier no me amaba, incluso teniendo pruebas de su traición, todavía era difícil aceptar que había perdido a mi hijo.
no a la muerte, sino a algo mucho peor, a la avaricia que lo transformó en un extraño cruel. El doctor. Augusto volvió 1 hora después con papeles para que yo firmara. Documentos formalizando la denuncia penal, autorizaciones para proseguir con la investigación completa y confirmación de que el Nuevo Testamento estaba guardado y protegido. Firmé todo con mano firme, sin vacilación. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. No porque estuviera feliz, sino porque estaba segura. El monstruo que vivía en mi propia casa había sido removido. La amenaza a mi vida había terminado. Mañana comenzaría el proceso legal, las audiencias, los testimonios. Sería largo, sería doloroso, sería público. Pero yo estaba lista, porque Sofía Rulfo ya no era la viuda ingenua y confiada que había sido. Era una sobreviviente, y las sobrevivientes no se rinden. Los días que siguieron a la Navidad fueron un torbellino de actividad legal y atención mediática que yo no esperaba. La historia de una madre siendo agredida y robada por su propio hijo y nuera llamó la atención de periódicos locales, luego de portales de noticias más grandes. Reporteros acamparon frente a mi casa, pidiendo entrevistas, queriendo detalles. Marcelo me aconsejó que no hablara con la prensa hasta que el proceso legal estuviera más avanzado. El doctor Augusto estuvo de acuerdo, diciendo que cualquier declaración pública podría ser usada por la defensa de Javier y Mariana. Entonces me mantuve en silencio, lo que solo aumentó la curiosidad pública. Lo que descubrimos en las semanas siguientes, conforme la policía profundizó la investigación, fue mucho más allá de lo que yo imaginaba. Mariana no solo tuvo un esposo anterior que murió convenientemente, tuvo 2. El primero, que nadie sabía por qué ella usaba nombre de soltera diferente en la época, había sido un empresario de 65 años que murió de ataque al corazón solo 6 meses después de la boda. Ella heredó un departamento y cerca de $200,000. El segundo esposo, aquel que yo ya sabía, el señor de 72 años, había dejado aún más. Sumados, Mariana había heredado más de $1 millón de 2 esposos ancianos que murieron en circunstancias que, aunque oficialmente naturales, eran estadísticamente muy convenientes. La policía reabrió ambos casos para investigación. Exhumaron cuerpos, revisaron peritajes médicos, entrevistaron a familiares. Y comenzaron a encontrar patrones. En ambos casos, los hombres habían sido saludables hasta que conocieron a Mariana. Después del matrimonio, rápidamente desarrollaron problemas cardíacos, hipertensión descontrolada, episodios de confusión que resultaban en caídas y accidentes. Un toxicólogo fue llamado para revisar los peritajes antiguos. Él señaló que los síntomas eran consistentes con envenenamiento gradual por ciertos medicamentos que, en pequeñas dosis regulares, causarían exactamente los problemas que los esposos de Mariana desarrollaron. Eran sustancias difíciles de detectar en autopsias de rutina, especialmente cuando los médicos ya esperaban encontrar problemas cardíacos debido a la edad. Cuando me contaron esto, sentí un escalofrío en la espalda, porque me di cuenta de cuán cerca había estado de ser la tercera víctima. Si no hubiera descubierto el plan a tiempo, si no hubiera parado de comer la comida que Mariana preparaba, quizás ahora mi obituario estaría en los periódicos como muerte natural por complicaciones de salud. Javier también estaba siendo investigado más profundamente. Descubrieron que tenía deudas de juego que me ocultó. Casi $100,000 debidos a prestamistas, contraídos incluso antes de conocer a Mariana. Cuando Mariana entró en su vida con dinero de herencias, debió parecer la solución perfecta. Y cuando el dinero de ella se acabó, yo me convertí en el siguiente objetivo. La Fiscalía construyó un caso sólido. Acusación de lesiones corporales graves para Mariana, estafa para ambos, asociación delictuosa, y para Julián, el abogado, participación en esquema de fraude. Las penas, si eran condenados, podrían llegar a 15 años para Mariana y 10 para Javier. Agendaron la audiencia preliminar para febrero. El doctor Augusto me preparó extensivamente.
Dijo que yo sería llamada a testificar, que la defensa intentaría desacreditarme, pintándome como una madre vengativa y controladora que inventó acusaciones por no aceptar que su hijo había crecido y formado su propia familia. Cuando llegó el día, yo estaba nerviosa pero preparada. El juzgado estaba lleno. Parte de la familia de Mariana, que creía en su inocencia, ocupaba la mitad de las sillas. La otra mitad estaba llena de curiosos y periodistas. Entré apoyada en muletas, mi pie aún enyesado sirviendo como recordatorio visual de la violencia que sufrí. Javier y Mariana ya estaban allí, sentados con sus abogados. Javier me miró cuando entré, y por primera vez vi algo parecido a vergüenza real en sus ojos. Mariana, por otro lado, me miró fijamente con odio puro. Ya no había más máscaras, no había más la nuera dulce y atenta. Era solo rabia desnuda y cruda. El juez, el doctor. Enrique Campos, un hombre de unos 60 años con reputación de severidad, abrió la sesión. Pidió que la fiscalía presentara el caso. La doctora Patricia Méndez, la fiscal designada, era una mujer competente de unos 40 que tenía experiencia en crímenes contra personas mayores. Ella presentó el caso meticulosamente. Mostró las evidencias financieras, los desvíos, los préstamos nunca pagados, el departamento secreto. Presentó los audios de las conversaciones sobre acelerar mi muerte, sobre drogarme, sobre obtener tutela fraudulenta. Y finalmente, reprodujo el video de la agresión en la escalera. La sala entera asistió en silencio mientras la grabación mostraba a Mariana empujándome y a Javier riendo, diciendo que era una lección que yo merecía. Vi a algunas personas en la audiencia mover la cabeza en reprobación. Una mujer mayor, que descubrí después ser tía de Mariana, comenzó a llorar bajito. Cuando llegó mi turno de testificar, caminé hasta el estrado con dificultad. El juez ofreció que me quedara sentada durante todo el testimonio, dada mi condición física. Acepté con gratitud. La doctora Patricia me hizo preguntas directas. ¿Cuándo descubrí los desvíos? ¿Cómo me sentí al oír a mi hijo y mi nuera planeando mi muerte? ¿Qué pasó en la escalera el día 22 de diciembre? Respondí a todo con calma, sin dramatización, solo relatando los hechos. Expliqué que había confiado en ellos completamente, que le había dado un poder notarial a mi hijo después de la muerte de mi esposo, porque creía que él me ayudaría, que nunca imaginé que esa confianza sería usada para robarme sistemáticamente. Conté sobre la mañana que escuché la conversación, sobre la frialdad con que discutían cuánto tiempo yo aún viviría, sobre el miedo que sentí cuando me di cuenta de que no estaba segura en mi propia casa. Y finalmente, sobre el empujón, sobre el dolor físico y emocional de ser agredida deliberadamente por mi nuera mientras mi hijo lo aprobaba. Cuando terminé, había lágrimas corriendo por mi rostro. No eran planeadas, no eran performance. Era dolor real, luto real por la familia que creí tener y que descubrí que era una ilusión. El abogado de Mariana, el doctor Carlos Furtado, un hombre agresivo conocido por tácticas de intimidación, comenzó el contrainterrogatorio. Él intentó pintarme como controladora, preguntando si yo no tenía dificultad en aceptar que Javier era adulto y tenía derecho a su propia vida. Si no era posible que mi interpretación de las conversaciones que escuché estaba distorsionada por mi estado emocional después de enviudar. Respondí pacientemente que estar de luto no me volvía sorda ni incapaz de comprender el español claro. Que escuchar a alguien decir «¿Cuándo se va a morir la vieja y no podemos esperar 30 años?» no dejaba margen para interpretación. Él entonces sugirió que quizás yo me había caído sola en la escalera y en mi estado confuso documentado por los testigos del almuerzo, había creado una narrativa falsa de agresión, que el video mostraba solo a Mariana cerca de mí, no necesariamente empujándome. La doctora. Patricia objetó inmediatamente, pidiendo que el video fuera reproducido nuevamente, frame por frame, y allí, para que todos vieran, estaba claro.
las manos de Mariana extendidas en mi espalda, empujando con fuerza suficiente para mover mi cuerpo entero hacia adelante. No había ambigüedad, no había interpretación alternativa. Era agresión clara y deliberada. El abogado de Javier, un hombre más joven llamado Dr. Rafael Acosta, intentó un enfoque diferente. Sugirió que mi hijo había sido manipulado por Mariana, que ella era la verdadera criminal, que Javier era esencialmente otra víctima, seducido por una mujer calculadora que tenía historial de explotar a personas mayores. Miré a Javier cuando el abogado dijo eso. Mi hijo mantuvo los ojos bajos, no confirmando ni negando. Parte de mí quería creer en esa narrativa, quería pensar que mi niño había sido engañado, manipulado, llevado por el camino equivocado por una influencia maligna. Pero entonces recordé la risa, de la forma en que él se había reído cuando me vio caída, sangrando, con el pie roto, de la forma en que dijo que yo merecía esa lección. Aquello no era manipulación, aquello era crueldad que venía de dentro de él, de un lugar oscuro que quizás siempre estuvo allí y yo nunca quise ver. Cuando el juez preguntó si yo tenía algo más que declarar antes de terminar mi testimonio, pedí permiso para hablar directamente a mi hijo. El juez dudó, pero acabó accediendo. Miré a Javier. Él finalmente levantó los ojos y me miró fijamente, y yo dije, con una voz que salió más firme de lo que esperaba: Javier, por 28 años yo te amé incondicionalmente. Te di todo lo que pude: amor, educación, oportunidades, confianza. Cuando tu padre murió, eras la persona más importante de mi vida. Y tú tomaste todo eso y lo transformaste en arma contra mí. No por necesidad, no por desesperación, sino por avaricia pura. Me robaste, me traicionaste, te reíste de mi dolor. Así que no eres víctima de nadie aparte de tus propias elecciones, y tendrás que vivir con ellas por el resto de tu vida. Javier comenzó a llorar. Ya no eran lágrimas de autocompasión, me di cuenta. Eran lágrimas de alguien que finalmente entendía la magnitud de lo que había perdido. No el dinero, no la herencia, sino algo mucho más precioso: el amor de su propia madre. El juez terminó mi participación y llamó a otros testigos. Roberto, mi contador, confirmó los desvíos financieros con documentación detallada. Marcelo presentó el resultado completo de su investigación. Hasta vecinos fueron llamados para testificar sobre cambios en mi comportamiento, confirmando que yo siempre fui lúcida y capaz, desmintiendo la narrativa de declive mental que Mariana y Javier intentaron construir. El toxicólogo que revisó los casos de los esposos anteriores de Mariana también testificó, presentando análisis que sugerían fuertemente envenenamiento gradual. La defensa intentó desacreditar sus conclusiones, pero las evidencias eran técnicas, científicas, difíciles de refutar. La audiencia duró 3 días completos. Al final, el juez determinó que había causa suficiente para juicio completo. Negó fianza para Mariana, citando peligro de fuga y riesgo para testigos, especialmente yo. Para Javier, concedió una fianza alta, $500,000, que él no tenía cómo pagar. Ambos permanecerían presos hasta el juicio. Cuando salí del juzgado ese último día, periodistas me rodearon. Esta vez, Marcelo y el doctor Augusto estuvieron de acuerdo en que yo podía hablar. No mucho, solo una declaración breve. Miré a las cámaras y dije: confié en las personas equivocadas porque eran mi familia. Pagué caro por esa confianza, pero no voy a dejar que lo que me pasó a mí le pase a otros. Si alguien está pasando por algo parecido, oyendo conversaciones extrañas, notando desaparición de dinero, sintiéndose manipulado por su propia familia, no ignoren las señales. Busquen ayuda, porque familia no es quien comparte tu sangre, familia es quien respeta tu vida. La declaración fue reproducida en varios noticieros. Recibí cientos de mensajes de personas contando historias parecidas,
agradeciendo por tener el coraje de hablar. Algunas me llamaron inspiración. Yo no me sentía inspiradora. Me sentía cansada, lastimada, pero también determinada a ver aquello hasta el final. El juicio fue agendado para mayo, 4 meses después. Mientras tanto, mi vida comenzó lentamente a reconstruirse. El yeso salió, comencé fisioterapia, recuperé la movilidad. Volví a administrar las panaderías personalmente. Me reconecté con amigos que había descuidado. Comencé a vivir de nuevo. La casa, que había sido invadida por la presencia tóxica de Javier y Mariana, volvió a ser mía. Redecoré el cuarto que ellos usaban, transformándolo en una oficina. Saqué todo lo que me recordaba a ellos, cada foto, cada objeto. Era doloroso, pero necesario. Mi hermana menor, Clara, que vivía en Guadalajara, vino a pasar una semana conmigo. Me abrazó fuerte cuando llegó y dijo que lamentaba no haber notado lo que estaba sucediendo. Le expliqué que yo misma no me había dado cuenta por mucho tiempo, que los manipuladores son hábiles en esconder sus verdaderas intenciones. Pasamos esa semana conversando, recordando nuestra infancia, nuestra familia, los padres que ya habían partido. Clara me recordó a la mujer fuerte que yo siempre fui, antes de que el luto y la soledad me volvieran vulnerable. Dijo que aquella Sofía estaba volviendo, y ella estaba en lo cierto. Cuando mayo finalmente llegó, yo estaba lista. Lista para enfrentar a Javier y Mariana en el tribunal, lista para contar mi historia completa, lista para ver que se hiciera justicia. El juicio sería largo, quizás semanas, pero yo no huiría, no me rendiría, porque esto no era solo sobre mí, era sobre todas las personas mayores que son explotadas, abusadas, manipuladas por aquellos que deberían protegerlas. Era sobre probar que ser mayor no significa ser débil, y que Sofía Rulfo no era una víctima, era una sobreviviente. El juicio comenzó un lunes lluvioso de mayo. El juzgado estaba aún más lleno que en la audiencia preliminar. El caso había ganado notoriedad nacional, volviéndose ejemplo de cómo las familias podían volverse peligrosas cuando el dinero estaba de por medio. Mariana entró en la sala con un look completamente diferente. Cabello recogido,